Entonces vamos ahora a ver que la adoración tiene una conexión con el florecimiento. Dice, el hombre en el huerto del Edén, Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Acá se viene algo interesante para entender. Cuando nosotros leemos habitualmente este pasaje de Génesis o Bereshit, nuestra idea primera es siempre que Dios le pone al hombre a trabajar, lo pone a trabajar. Y ahí aparece el concepto del trabajo muchas veces para nosotros, que el trabajo no es bueno. El trabajo es bueno, en el diseño de Dios es bueno, pero lo más increíble a usted que le va a sorprender en esta mañana es que yo quiero ver dos palabras que aparecen en la Biblia para trabajo. Hay dos palabras que nos va a ayudar a identificar esa palabra del Génesis. Existen dos palabras para trabajar en la Biblia. Una de las palabras es amal. En el hebreo es un trabajo que produce fatiga. El proverbista Salomón nombró en sus escritos, o sea, las veces que en Eclesiastés el predicador él comienza a hablar del trabajo, que es vanidad, que todo está hablando de ese trabajo forzado, ese trabajo forzoso, ese trabajo donde muchas veces el cuerpo físico llega al máximo desgaste, no tiene buen pago. A ese trabajo se refiere. Entonces, cuando nosotros pensamos que cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto, pensamos muchas veces, asociamos con ese concepto, el concepto del trabajo de amal. Pero nosotros tenemos que ir a la palabra clave para poder entender realmente cuál es el tipo de trabajo que Dios en el diseño le puso al hombre. Por eso es increíble escudriñar la Escritura y darnos cuenta que aparece una palabra que en la pronunciación los hebreos le dicen leodá, pero ahí está escrito como abodá, pero es leodá la pronunciación. Es la palabra que se usa cuando dice que Dios le puso al hombre en el huerto para que lo labrara. Aparece esta palabra y se usa para referirse al trabajo que hace un sacerdote. Es un trabajo espiritual. El trabajo del sacerdote es hacer un culto, es preparar un culto. Es preparar un culto a Dios. Es el trabajo espiritual que nosotros conocemos que hacía el sacerdote. Cuando Dios le pone en el huerto a Adán, no lo pone en un trabajo netamente físico, donde tiene que ver sus capacidades físicas. Eso es lo impresionante. Por eso cuando nos ponemos a estudiar la Escritura nos damos cuenta de muchas cosas que estaban totalmente, vamos a decir, opuestas a lo que era nuestro pensamiento habitual. La idea de Dios no era que el hombre en su diseño se pase trabajando, sudando. Acuérdese que el versículo que dice que el hombre tiene que ganar con el sudor de su frente, eso ya es después de la caída, en la desobediencia. Usted no tiene por qué poner en su boca, esa palabra y repetirla y creerla que Dios usted tiene que con el sudor de su frente ganar el pan de cada día. Usted es un hijo de Dios. Esa palabra no concuerda con usted. Usted no tiene por qué ganarse y sudar el pan de cada día, porque no se estudia la Biblia o no se le enseña muchas veces a las ovejas. Hay hermanos que comparten esa idea y ellos piensan que tienen que matarse, que tienen que sufrir y el sol les tiene que dar y tienen que envejecer y tienen que ganar el pobre pan de cada día. De esa forma no van a tener nunca un vehículo, de esa forma no van a tener otros privilegios, porque ese pensamiento esa es la consecuencia del pecado. Cuando uno vive en el pecado, uno va a tener esas consecuencias. Pero en el diseño de Dios, Dios diseñó que el hombre esté en el huerto. ¿Y qué es lo que más Dios quería? Hermanos, Dios no quería una creación que se pase su vida trabajando y sudando, creando cosas. Él no necesita eso. Acuérdese que Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ese es un versículo muy profundo. Dios tuvo que decir, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno. ¿Por qué?
porque él sacó esa conclusión en el antes del antes del antes, en la preexistencia. Él se encontraba solo. Dios estuvo solo en un momento donde Él lo llenaba todo y Él era todo lo que existía. Todo lo que existía era energía, colores, luz, poder. Pero estaba solo. ¿De qué te sirve tener tanta abundancia, tanta riqueza, tantas residencias, tantas cosas y estás solo? Hace un análisis práctico, no tenés ni a quién dejarle herencia. Por eso hay muchas personas que hoy en la historia, usted sabe, multimillonarios que le dejan a su perro, a su gato, hasta su herencia, o a cualquier persona que le ayudó, le hizo el bien. Pero ¿de qué te sirve tener tanto y estar solo? Eso le pasó al Creador, eso le pasó al Ein Sof, al Dios infinito. Ese nombre en ese tiempo, en la preexistencia, Él era el Ein Sof, el Dios infinito, el que no tiene límite, el que no tiene fin, porque Él se manifestó con sus diferentes nombres para entenderlo en diferentes etapas de su manifestación. Entonces dice, no es bueno que yo esté solo, tengo tanto. Y Él era tanto amor, tanta bondad, y aparece Él y comienza a crear, y crea al hombre. Crea al hombre por pura bondad, por puro amor, lo crea al hombre, hace la creación. Entonces, sabiendo Él que no es bueno estar solo, porque Él necesitaba su creación para que le adore y pueda interactuar con Él, de esa forma Él dice, no es bueno que el hombre esté solo. Él se da cuenta que no es bueno. Entonces, el trabajo que Él quiso que el hombre haga es le dé adoración, le adore, que viva en comunión con Él y le adore. Y a usted le va a parecer un poquito raro para los que piensan siempre con su mentalidad muchas veces de trabajo, no hay que trabajar, para conseguir todas las cosas hay que trabajar. Está bien, pero en el pensamiento de Dios no era la idea de Dios que el hombre se pase trabajando, era tener comunión, intimidad, relacionamiento. ¿Por qué? Porque hay misterios increíbles y eso solamente la Escritura te revela cuando profundizas. Dicen los eruditos de las Sagradas Escrituras que cuando el hombre se ponía, porque adorar no era solamente venir y cantar una canción, adorar era preparar el lugar, el ambiente, era preparar el altar, preparar las piedras. Eso es todo. Por eso cuando dice la Biblia, hasta aquí nos ayudó Dios, puedo decir Ebenezer. Cuando leemos una de las traducciones, dice puso una piedra, nosotros pensamos que una piedra grande y ahí dijo Ebenezer y punto. No, eso llevaba tiempo. Ese poner la piedra era armar todo un altar de piedras, inclusive considerando las 12 piedras, las 12 tribus de Israel, preparar, era todo un armamento y llevaba su tiempo la adoración a Dios. Pero la Biblia como está traducida dice y puso una piedra, nosotros pensamos que era una piedra, pero era todo un tiempo de adoración que se tenía que preparar. Y el hombre en el diseño también tenía que prepararse, tenía que adorar a Dios, darle gracias, reconocerle. Y a medida que el hombre iba adorando a Dios, se comunicaba, se conectaba con Él, los frutos comienzan a salir, las flores, el jardín, el huerto comienza a embellecerse, a florecer, a florecer, a florecer. Toda la adoración del hombre estaba conectada al florecimiento del Edén. Todo comenzaba a reverdecer, a tomar fuerza, a tomar color verde. Los frutos comenzaban a salir. Abraham comenzaba a adorar a Dios y los frutos comenzaban a salir. Los frutos estaban disponibles. Por eso este diseño es clave para nosotros. Nosotros estamos hoy ubicados en otro tiempo. Luego vino el pecado, luego vino Cristo, la gracia para salvarnos, para conectarnos con el Padre. Pero estos diseños son eternos. El diseño no cambia. La adoración te conecta al florecimiento. La adoración te lleva a las bendiciones más grandes. La adoración te lleva a la riqueza. La adoración te lleva a la abundancia. La adoración te lleva, sobre todo te lleva a la paz y a la relación con Dios. Una relación de paz, una comunión con Dios, un relacionamiento con el Eterno, con tu Dios que te creó. Eso es el diseño, eso no cambia. Entonces, qué importante es tener presente esto, que la adoración debe ser parte diaria de nuestra vida para que nos vaya bien.
para que cada día haya florecimiento. Primero, luego va a haber en tu vida espiritual. Tu rostro va a cambiar. Va a haber una sonrisa en tu rostro. Vas a tener gozo, vas a tener alegría. Si el Señor lleva tus penas, si el Señor lleva tus dolores, tus culpas, no vas a tener ni culpa. En su presencia se van las culpas, se van los temores. Tú llegas a tener paz en su presencia y plenitud de gozo. Entonces eso es lo que se va a reflejar. La plenitud del gozo se va a reflejar. Por eso necesitamos nosotros ser conscientes de que más que todo, pastor, pero estamos en este tiempo donde tenemos que trabajar, cierto, porque estamos ubicados después de la caída, pero el diseño no cambia. Usted debe trabajar, y acá voy a mezclar dos cosas importantes, voy a conectar con esto. Cuando trabajas, tiene que haber adoración a Dios. Gracias, Señor, por este trabajo que me das. Porque este trabajo, aunque no sea la gran cosa, me va a conectar a otro tipo de trabajo de mayor bendición. ¿Qué tiene que haber en el trabajo? El deseo de Dios es que tu trabajo sea un deleite, sea una alegría. Nunca fue el diseño de una carga. Si empezás, que no es tan agradable, el famoso dicho, derecho de piso, usted empieza. Pero ¿qué tiene que haber en tu vida? Gratitud. Gracias, Señor, por este trabajo. Gracias. ¿Y qué tiene que haber al lado del trabajo? Tiene que haber adoración. O sea, si vos trabajás, no podés dejar de adorar. Tiene que ir de la mano. Tiene que haber trabajo, pero tiene que haber adoración. Tú no puedes empezar a trabajar y te olvidas de la adoración a Dios. O sea, Dios te da la forma de adorarle. Cada uno tiene una forma de adorarle. A veces es la profesión que uno tiene. Comienza a adorar a Dios. Eso hace el bien a los demás, a las personas, al prójimo. Es una adoración a Dios. Hace de la mejor manera su trabajo. Todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo para la gloria de Dios, dice la palabra. Entonces, usted hace. Y ni qué decir los que vienen acá a alabarle a Dios con canciones, los instrumentistas, lo que sean. Uno tiene que hacer su trabajo, pero no tiene que dejar de adorar a Dios. Tenés que hacer lo que Dios pone en tu camino, pero tenés que seguir adorándole a Dios. Humberto trabaja muchísimo, trabaja 3 trabajos, Dios le da la fuerza, la energía. Ahí Rosana le da el aguante, ahí su familia. Pero él, a pesar de todo, él puede decir, pastor, yo sé que no estoy teniendo tiempo para venir ya a adorar los domingos, ya estoy. ¿Qué va a hacer él si él hace eso? Va a cortar su fuente de conexión, de alimentación, de donde está fluyendo la savia, la bendición de Dios. Él lo que tiene que cuidar es esa conexión que hay entre su adoración y el trabajo. Esa conexión que hay va a traer, como le dije, el florecimiento. Va a florecer. Todo lo que hagas va a florecer. José estaba conectado con Dios. Gracias a que su mamá le enseñó. Él estaba en Egipto, pero su mamá le enseñó la Torá. Él aprendió y él estaba conectado a la palabra y a los principios. Y dice la palabra que donde él iba, todo era prosperado. Lo que él tocaba era prosperado. A tal punto que dicen los eruditos, los estudiosos, que Potifar se dio cuenta de esto y le llevaba a las 5 de la mañana, le llevaba a su campo y a su terreno y le decía, yo quiero que vos pises y que comience a hablar a la tierra. Por eso se le considera también a José uno de los profetas de la tierra, porque era una de las funciones que tenía. Él le hablaba a la tierra y la tierra florecía. La tierra da el mejor fruto. Y aunque usted no lo crea, aunque sea algo místico, usted tiene ese poder. Porque usted fue creado de la tierra. Hay una conexión. Usted, su esencia científicamente tiene los mismos componentes de la tierra. Usted está conectado a la tierra. Por eso cuando nosotros hablamos, y aunque le parezca muy místico, cuando usted habla y declara, y sobre todo hoy en día con más razón en el nombre de Jesús, la tierra tiene que florecer. Todo lo que usted declara, palabra que usted habla, todo sobre la tierra, sobre el campo, todo, porque hay una conexión entre lo que es tu constitución y lo que es la constitución de la tierra. Dios hizo eso. Ese es un misterio entre el hombre. Por eso Adán tenía en ese diseño poder sobre todas las cosas, porque Dios le conectó a la misma tierra. Entonces, la adoración era el trabajo
ese trabajo que Dios le dio al hombre en el principio no era el trabajo secular. Dios pone al hombre en el huerto para leodá, abodá, dice ahí, leodá la pronunciación. Dios pone al hombre en el huerto para que lo adore, para que haga culto. Señor, yo te bendigo, te exalto. Yo le digo a usted, si usted comienza, tómese como desafío, si usted comienza a adorar a Dios de veras, más que trabajar, usted va a ver florecimiento por todas partes. Porque Dios no necesita que trabajes tanto para que Él te bendiga, te haga prosperar. Tú tienes que trabajar porque tienes que ser un ejemplo de responsabilidad a otros. Tú no puedes ser un vago. Dios no confía en los vagos. Dios justamente al que tiene más trabajo muchas veces más ministerio le da, más trabajo le da. A veces cuando más trabajo tenemos en la vida secular, ahí viene más motivo de oración, más intercesión por la gente, más trabajo increíble. Y uno piensa a veces, ¿por qué el Señor no le da al que está de balde? Es que Dios no le puede confiar al que está de balde. Porque está lo de balde porque no siente la necesidad, la responsabilidad, ni se le ocurre que tiene que hacer algo. Entonces Dios no le puede confiar cosas grandes. Pero a ti que eres diligente, que eres responsable, que eres correcto, que eres honesto, Dios te da más cosas que hacer. Y en esos momentos es difícil muchas veces manejar esas cosas, porque te viene el trabajo secular y te viene el trabajo ministerial. Pero Dios en ese momento, mientras que tú te esfuerzas, Dios está preparando florecimiento. Y en algún momento el florecimiento se desborda. Y tanto florecimiento te da, tanta bendición te da Dios, que ya te sobra y tenés que compartir con otros. Pero para eso Dios tiene que encontrarnos diligentes y responsables. Los sabios decían que conforme como el hombre adoraba a Dios en el huerto, los frutos iban a crecer, aumentar, embellecer, florecer y prosperar. Más que tu trabajo físico, el diseño del Edén es tu adoración. Ese es el trabajo más importante y relevante que trae los frutos, los resultados. Génesis le leí. Hay una palabra clave ahí, importante que usted sepa. Aprovecho, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Acá en nuestra cultura, le haré una ayuda idónea. Acá en nuestra cultura, ¿verdad? Le voy a dar una doña, porque así nos referimos a las mujeres, ¿verdad? Pero dice, te haré una ayuda idónea. Hay algo interesante acá que quiero compartir, que usted tiene que saber. Siempre pensamos, idealizamos la ayuda idónea. Que no te va a hablar mal, que no te va a mirar mal, que te va a decir sí en todo. Yo quiero hacer una encuesta seria y vamos a ver la realidad de las cosas. Vamos a hacer aparte después. No vamos a hacer esto porque esto está grabado. Pero vamos a ver la realidad. Pero lo que le quiero decir, algo interesante que tiene relación con esto, es que aparece ahí una palabra en la familia de palabras cuando dice ayuda idónea, una palabra en el hebreo que es kenedok, que quiere decir, en el hebreo dice una ayuda contraria. Eso parece que, pastor, esto es cierto, sí, la Biblia dice eso. Una ayuda contraria. Una ayuda, ¿cómo va a ser ayuda y va a ser contraria? No tiene mucha explicación. Porque si te ayuda va a estar contigo, pero una ayuda contraria te va a dar Dios. Atentos los solteros que quieren esposa y esposo, ¿verdad? ¿Sabe por qué dice ayuda contraria? Dice así la Biblia porque cuando hombre, vamos a suponer el hombre, comienza a alejarse de Dios, comienza a alejarse del diseño, ya no se quiere ir a los cultos, ya no quiere orar, ya algo pasa, por algo comenzó a enfriarse y ella es tu ayuda idónea. Pero ahí en esos momentos cuando comienza a darse cuenta, a ver que vos estás andando mal, ella se planta, ella comienza a hacerte la contra y te dice, vos no estás bien, vos tenés que alinearte, tenés que corregir tu camino, así no vamos a salir adelante.
Acordate, papito, que la bendición viene por arriba, la cabeza, y se derrama sobre la barba y hasta la vestidura. Necesitamos que vos estés bien con Dios. Eso te va a decir, se está convirtiendo en una oposición. No te está diciendo sí en todo. Necesitamos que corrijas tu camino. Vos sos la persona, se te pone como una oposición, te hace la resistencia. Aunque vos no estés ayunando ni orando, yo voy a hacer eso. Y estás en contra. Pero ¿qué pasa? Está en una oposición, pero para bien, para ayudarte, para corregir tu camino, para direccionarte. Si tú, hombre, estás comenzando a desenfocarte, se te pone, te hace resistencia, pero es para bien. Por eso la mujer sabia edifica su casa. Y la mujer sabia es un tema profundo, no es cualquier mujer, es la mujer, aunque le deje el hombre y tiene 12 hijos, es la mujer que va a sacar adelante su familia, sea como sea, va a salir adelante, porque son las características de la mujer sabia. Y la mujer tiene cosas increíbles que usted tiene que saber. Por eso acá en el diseño, la mujer puede ayudarle al hombre. ¿Cuál fue la intención de Dios? Te voy a dar una ayuda idónea para que te ayude a adorar a Dios. O sea, la ayuda idónea es una persona que va a tratar en lo posible que lo primero que en tu vida esté sea Dios. No te va a motivar, te va a decir, sabes que tenemos que ganar más plata, tenemos que tener nuestra casa de verano, tenemos que tener ya dentro de poco también nuestro yate. No, la mujer sabia es la mujer que se va a preocupar. Vamos a tratar de, primero, consolidarnos este año en la iglesia. Vamos a tratar de ser fiel a Dios. Vamos a hacer de Dios una prioridad. Nuestra adoración va a ser una prioridad. Esa es la mujer sabia que edifica su casa. Pero ¿por qué la Biblia habla de la mujer? ¿Por qué no habla del hombre? Hay un misterio que usted tiene que saber. La mujer tiene la percepción espiritual mucho más elevada que el hombre, por naturaleza, por creación. Se llama el noema. Tiene abierto el mundo espiritual. La mujer tiene la facilidad de poder en el mundo espiritual detectar y ser mucho más sensible. El hombre alcanza eso con mucho ayuno, con mucha oración. El hombre tiene que esforzarse más para llegar al nivel. No es que no puede, hay hombres que pasan inclusive, pero la mujer tiene por regalo divino, por gracia divina, tiene la percepción más clara. Entonces usted se va a dar cuenta por eso que en el mundo espiritual está lo positivo y lo negativo. Por eso muchas veces en el plano negativo las brujas sobresalen más que los brujos. Son más conocidas, son más capacitadas, tienen más habilidades las brujas. ¿Por qué? Porque tienen la facilidad en el plano espiritual esa percepción. Pero traslade al lado bueno, traslade al mundo de la realidad de nosotros, donde estamos en la verdad. Por eso hay muchas mujeres que están en intercesión, que están en esos ministerios de oración, que son muy efectivas, que tienen mucha revelación, que tienen mucho entendimiento. ¿Por qué? Porque es una facilidad que Dios le dio. Entonces Dios, dándole esas cosas a la mujer, le puso para que sea su ayuda contraria, que le haga resistencia cuando el hombre haga el mal. Pero dicen los comentaristas, los estudiosos de la Escritura, que cuando la mujer logra que el hombre que estaba en un mal camino logra conectarlo con el Creador, ahí la mujer es idónea. Cuando después de haber sido una ayuda contraria, logra que el hombre llegue a la adoración, a la conexión, a su diseño, ahí se considera que la mujer es una mujer idónea. La que te lleva a Dios, la que te conecta a Dios, la que te inspira para que busques primeramente las cuestiones espirituales más que cualquier cosa. Vea conmigo Número capítulo 17, versículo 8. Quiero mostrarle con los versículos, con la Biblia, que la adoración está conectada al florecimiento. El florecimiento es la elevación en el ámbito espiritual de todas tus capacidades que Dios te dio para servirle. Es la abundancia, es la bendición económica, es la salud, es el bienestar. Todo eso tiene que ver con el florecimiento, porque eso estaba en el diseño del hombre del Edén. Números capítulo 17, versículo 8. Y aconteció
que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido al día siguiente, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Esa vara estaba seca, era un palo seco. Muchas veces nuestra vida está así, seco. Esa vara representaba a una de las tribus. Esa vara tenía un propósito. En esa vara estaban escritos los diseños, todo. Usted sabe la historia de la vara, como el tema de la vara. Pero esa vara estaba seca. Pero en 24 horas, en la presencia de Dios, comenzó a florecer. Tu vida, tu familia puede estar como una vara seca. Todo lo que estás haciendo puede ser que sea como si fuera que estás como una vara seca, como un palo seco. Pero cuando tú entras a la presencia de Dios, cuando te conectas a la adoración, en 24 horas floreció. Cuando tú eres capaz de dejar todo por vivir una vida de adorador, una vida de adoración a Dios, por entender que en su presencia está la fuente de toda tu existencia, tu adoración y tu conexión a Dios diaria va a traer resurrección a tu vida. Él puede restaurar todo. Por eso Dios puede restaurar los matrimonios. Por eso Dios puede restaurar la familia. Y hay algo muy fuerte en los conceptos que Dios estableció cuando vamos a la composición de las palabras. Cuando Dios crea, al hombre y a la mujer lo crea en un momento, pero cuando Dios les casa en el Edén, le llama, cuando ya les casa, aparece en Génesis la palabra Ish para el hombre, Isha para la mujer. Y la palabra Ish del hombre tiene una de las letras de Dios, del nombre de Dios, que es la Yud, y la Isha tiene la Hei de Dios. O sea, el hombre tiene parte de Dios y la mujer tiene parte de Dios. ¿Pero por qué tienen parte y parte? Porque el nombre de Yahweh, la composición de su nombre, está en los dos para que Él sea el centro, para que Dios sea el centro. Por eso, cuando tú tienes en el centro de tu matrimonio a Dios, tú tienes parte de Dios y la mujer tiene parte de Dios, y Dios está y la Biblia dice que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. La Biblia te dice que si Dios está en la ecuación, todas las cosas van a tener buenos resultados. Lo que pasa es que tienes que meter a Dios en la ecuación, tienes que meter a Dios en tu familia, tienes que meter a Dios en tu familia. Tienes que llevarlo a Dios siempre, no solamente la familia, en todas partes. Donde tú le pongas a Dios, todo va a traer florecimiento. La presencia de Dios, así como la vara que estuvo ahí, un palo seco, comenzó a florecer. La presencia de Dios trae florecimiento. Quiero darle otro versículo para mostrarle también. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Vea conmigo con la Biblia cómo se produce florecimiento en los lugares donde hay adoración. Dice así: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey de David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Fue tan bendecida la casa de Obed-edom que hasta hubo tanta noticia, le llegó la noticia al rey, a David. Pero había algo que pasó antes de eso que era llamativo. Ese arca estuvo en otra casa, y en la casa de una persona que servía a Dios, era un ministro espiritual, y en esa casa no hubo la repercusión, la bendición que hubo. Es que en la casa de Obed-edom, cuando llegó, Obed-edom entendía quién era el que estaba viniendo a su casa. Comprendió, entendió, tuvo la revelación que era nada menos que la presencia de Dios. Y él se predispuso a darle el mejor espacio de su casa,
el mejor lugar de su casa, preparó para el arca de Dios. Él sabía que estaba teniendo un invitado de honor, que era el creador de todo, el Señor de todo. Era el que podía dar vida y existencia a todo. Obed-Edom tuvo la revelación, el entendimiento y adoró. Entonces en su casa 3 meses hubo abundante bendición. Nosotros tenemos que entender que si queremos esa bendición de Obed-Edom en nuestras casas, tenemos que llevar la adoración a nuestra casa. Por eso, ahora los altares están algunos en pausa. Estamos descansando porque todo el año cuando le metemos y trabajamos, estamos ahí. Pero cuando comiences a activar en tus altares, cuando comiences, lleva siempre la adoración al lugar donde estás haciendo el altar. Que la adoración no falte en ese lugar. Ese lugar no es un lugar para solamente llevar problemas que se tengan que solucionar o un momento donde nos encontramos juntos para compartir. El mayor motivo por el cual abrimos un altar es para que la presencia de Dios pueda estar ahí y la presencia de Dios nos bendiga. Por eso en tu altar adora a Dios, conéctate con tus hermanos, conéctate con tus hermanas y busca a Dios, adora a Dios, porque así como Obed-Edom fue prosperado, ese lugar donde tienes tu altar va a ser prosperado. Y todos aquellos que forman parte y están en el mismo espíritu van a ser prosperados y levantados. Eso lo dice la palabra de Dios. Vaya conmigo a segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Con esto voy a ir cerrando. Segundo libro de Crónicas. Hay una experiencia muy buena de cómo cuando se adora hay florecimiento, pero también hay una realidad que tenemos que tener presente con respecto a Uzías. Dice así el segundo libro de Crónicas 26:5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Él les prosperó. Hay una relación tan simple. Le buscamos a Dios y Dios nos prospera. Le buscamos a Dios. El que me busca, me halla. Qué increíble el ser humano, porque muchas veces uno le busca a Dios y ve las manifestaciones de bondad de Dios y uno es muy bendecido. Dios te saca del pozo, Dios te pone sobre piedra firme. Ven esto muchos y temen, porque así dice el Salmo, verán esto muchos y temerán. Pero pasa un tiempo y nos olvidamos de buscar a Dios. Y eso es lo increíble del ser humano. Esa inestabilidad para mantenernos constantes y firmes. Porque si estuviéramos conectados permanentemente la lluvia de bendición y la gracia de Dios estaría sobre nosotros. Pero llega un momento donde ese flujo de bendición se corta. Pero no es que Dios te corta, no es que Dios es malo. Nosotros increíblemente vemos la bendición de Dios y nosotros nos hacemos un costado. Nosotros retrocedemos. Dios está ahí derramando su fuente y sus bendiciones y nosotros nos alejamos. Hay muchas razones, muchas veces por las que pasa. Se puede justificar o no, pero lo increíble es que esa situación pasamos. El ser humano pasa eso. Usted ve a hermanos que están allá arriba y después de un tiempo lo ve allá abajo porque no ha podido mantenerse. Y ese es el gran misterio. Nos cuesta mantenernos. Entonces, si usted lee el pasaje de Crónicas, usted se va a dar cuenta que Uzías comenzó a hacer inventos, dio creatividad. Acá en la búsqueda comenzó Dios a fluir en creatividad, cosas increíbles se hizo en su gobierno, cosas que antes no se hacían, se inventaron cosas, como una era industrial lo que se vive en este capítulo. Pero vaya conmigo un poquito más adelante ahora y va a ver una triste realidad. Vea conmigo 2 Crónicas 26, 21. 26, versículo 16 y 21. El 16 y el 21 vamos a ver. Un día
le pasó algo a Uzías. Versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Eso no le correspondía a él hacer. Eso tenían personas encargadas, los sacerdotes tenían que hacer, los levitas. Eso tenían que hacer otras personas asignadas. Él lo sabía. Él fue rebelde, fue desobediente, por más que era rey. Y dice el 21, así el rey Uzías fue leproso porque le saltó la lepra hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Este es un ejemplo de que podés estar muy bien, podés llegar a lo máximo. Era como la era industrial, tu gobierno puede llegar a lo máximo. Puedes tener las manifestaciones, las señales de Dios en tu ministerio, increíble. Dios te puede usar poderosamente. Pero uno corre el peligro de, así como haber llegado tan arriba, puede llegar bien abajo. Por eso tenemos que ser conscientes que la adoración tiene que ser diaria, porque la adoración nos conecta a Dios y la adoración es obediencia. La adoración, Abraham adoró a Dios con su obediencia cuando iba a sacrificar a su hijo. Ahí aparece la palabra adoración. La adoración tiene que ver con lo más importante que tiene que ser nuestro día. Acuérdese, el diseño fue que el hombre vaya al Edén y adorar a Dios. Ese iba a ser su trabajo, servicio sacerdotal, trabajo de sacerdote. No tenía que ver con el trabajo físico. Eso ya vino después, debido a las decisiones del hombre. Pero hoy estamos en esta realidad, tenemos que trabajar. Pero a la par de tu trabajo tiene que haber adoración. Inclusive cuando vas por ahí, Señor, gracias porque estoy vendiendo, gracias porque me da salud, gracias Señor porque pude hacer esta venta, gracias porque hoy abre puertas. Antes que yo salga, te doy gracias por lo que tú vas a darnos en este día. El judío tiene una costumbre de agradecer diariamente a Dios por todos los problemas. Y usted me va a decir, ¿cómo se va a agradecer por los problemas? Yo, por ejemplo, no quiero ni hablar de problemas, no quiero ni nombrar los problemas. Y el judío te dice, gracias Señor por todos los problemas, porque él sabe que si va a haber problemas, va a haber soluciones. Dios no permite los problemas, si antes crear una solución. Ya Dios tenía una solución de antemano. ¿Por qué te vienen problemas? Porque ya Dios de antemano tiene una solución para darte, para que tú salgas y tú puedas ver una vez más que Él va a sacarte, que Él va a levantarte, que va a darte la solución. A Dios le vas a conocer en esa dimensión, en la capacidad de darte las soluciones a todas las cosas. La vida de adoración, te quiero decir en esta mañana y concluyo con esto, la vida de adoración te hará florecer. Tu trabajo debe ser una adoración a Dios. Lo que estás haciendo como trabajo, lo que Dios te dio para que seas un profesional, estás trabajando en instituciones públicas, estás teniendo tu propio emprendimiento, lo que estés haciendo, te quiero decir esto, es importante. Tu trabajo tiene que ser un motivo de adoración a Dios. Gracias, Señor, por este trabajo. Gracias por las personas que pones a mi lado. Gracias, Señor, por las personas que vas a sacar de mi entorno que no van a ser de bendición para mi vida. Las personas que van a ser de bendición para mi vida, ponlas en mi camino. Y las que no van a contribuir, no me van a ayudar, no van a ser de bendición, gracias, tú las vas a sacar de mi camino. Tú vas a abrir el camino. Porque tu palabra dice que voy a estar conectado al florecimiento. Señor, gracias. Pero cuando usted comienza a quejarse, usted trae malas energías. Las fuerzas de las tinieblas se mueven. Todo lo que tiene que ver con el mal se mueve. Usted habilita el camino. Usted cuando se queja, aprieta el interruptor para que todo le venga mal. Entonces, ¿qué tiene que desaparecer la queja de tu boca? No tiene que haber queja. La queja es lo contrario a la alabanza. La queja es lo contrario. Nosotros nos esforzamos por darle alabanza a Dios. Pero si el lunes comienzas a quejarte, Señor, esta esposa que me diste, y Dios te dice, la que vos elegiste será. No, es la que yo te di. Vos elegiste. O si no, comenzás y, Señor, este trabajo que me diste, vos tomaste la decisión.
Todo le queremos tirar el lunes el fardo a Dios. Todo es Dios. Mira esta suegra que sin comentario. Entonces, todo es así. Nosotros comenzamos a quejarnos lunes, martes. Y esa queja trae malas energías. Se mueve el mundo espiritual, negativo, todo. Y nosotros le dimos el interruptor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser inteligentes, astutos. Nada de queja. Prohibido la queja. Alabanza, adoración. Ese es el diseño del Edén para el hombre. Ahí donde estás, quiero orar en esta mañana. Quiero que seas consciente que necesitamos diariamente recordar el diseño. Es adoración. Adoración nos va a llevar al florecimiento. 2025 va a florecer. ¿Cómo va a florecer? Dios va a hacer florecer el 2025 para tu vida y para tu familia, para tu ministerio, para todo. Si Dios encuentra las semillas en tu boca, que es la adoración. Alabanza y adoración. Habla lo bueno, declara lo bueno, anuncia lo bueno, reafirma la palabra de Dios. Es cierto, nosotros no tenemos por qué decretar ni decretamos cosas. Ya Dios decretó el bien y la bendición para sus hijos. Lo que hacemos es reafirmar la palabra de Dios. Lo que está decretado, lo reafirmamos, lo anunciamos al mundo espiritual para que todo lo bueno se mueva en favor de nosotros. Jesús, ven a mi vida en esta mañana. Te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame, Jesús, a ser un hijo de Dios. Ayúdame, Jesús, ayúdame, Espíritu Santo, a obedecer la palabra de Dios. Ayúdame a vivir en adoración y hacer a un costado la queja, porque necesito hablar bien para que las bendiciones de Dios florezcan sobre mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.